Bendiciones con todos. Tema 3. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el general Abner pacta con el rey David. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 3. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos que ya una de las tribus, la tribu de Judá, de cual descendía David, ya lo ungieron como rey? Faltan las otras tribus, 11 tribus. Acuérdense que son las 12 tribus de Israel que forman esta nación. Entonces vamos a ver hoy día el general Abner, que era el general principal de Saúl, hace un pacto con el rey David. Como mencionamos en el capítulo anterior, luego de la muerte del rey, comenzó una guerra de sucesión entre la casa de Saúl y David. Pero pronto se hizo evidente que la gracia de Dios estaba con David, porque David era el rey elegido por Dios y con paciencia esperó algunos años para estar en el trono, pues él era el ungido del Señor. El versículo 1 de capítulo 3 de 2 Samuel dice: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Lo que terminó de debilitar a la casa de Saúl fue un conflicto que se dio entre Is-Boset y su general Abner, que dice el versículo del 6 al 7 de 2 Samuel capítulo 3. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Is-Boset tenía razón al reclamar a Abner, ya que esta relación era indebida. Pero el general le molestó el reclamo y reaccionó de forma negativa. Mire lo que dice el versículo del 8 al 11 de 2 Samuel capítulo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le tenía miedo. Luego de este choque, Abner decidió cambiar de bandos. Para ese efecto, envió mensajeros a David para sondear si él estaría dispuesto a hacer un pacto. Miren lo que es el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 3. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volverte a ti todo Israel. David respondió que estaría dispuesto a hacer un pacto con Abner, pero puso una condición. Mira lo que es el versículo 13. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Esta petición no solo la hizo a Abner, sino que también a Is-Boset. Mire el versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 3. Después de esto envió David mensajero a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. La solicitud de pedir
que le fuera devuelta a su primera esposa podría parecer normal. El problema es que existía una complicación. En ese momento, Mical era mujer de otro hombre. ¿Qué les parece? Dice versículo 15 y 16 de 2 de Samuel, capítulo 3, lo siguiente. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y le dio a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Por principio, la Biblia dice que si una mujer se divorcia y se vuelve a casar, ella no puede regresar con el primer marido. Así dice Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Ante esto, tanto David como Isboset y Abner actuaron mal al procurar que Mical regresara con David. Tal vez David quería ganar legitimidad al derecho al trono, teniendo como esposa a la hija del rey Saúl. Todo esto fue una movida política que no dará buenos frutos, no. Como preámbulo al pacto con David, Abner comenzó su labor política tratando de convencer al resto de las tribus de Israel para que conocieran a David como rey, lo reconocieran como rey. Miren lo que dice el versículo 17 al 18 de 2 de Samuel capítulo 3. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Después de esto, Abner se presentó con David para darle el informe de la disposición de todas las tribus para reconocerlo como rey, y sellaron el pacto con un banquete. Versículos 19 y 20 dice: habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. En esta cuestión, David se dejó llevar por su corazón y no por el orden de Dios. Eso fue precisamente lo que Abner le dijo. Escuche, versículo 21 de 2 de Samuel capítulo 3. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo deseaba tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Dios escogió a David como rey de Israel porque él era conforme al corazón de Dios, buscando la voluntad del Señor, y no para satisfacer los deseos de su propio corazón, como lo menciona Abner. Como dice la Biblia, el corazón del hombre es engañoso, y pronto se verán las consecuencias negativas por haberse dejado llevar por el general Abner. Ahora, mientras todo esto pasaba, Joab, el general de David, estaba ausente. No sabía nada de lo que estaba sucediendo. Si hubiera estado presente, seguramente se habría opuesto al pacto con Abner, ya que él era su amigo, quien recientemente había matado a su hermano. Perdón, su enemigo. Abner era enemigo. Acuérdense que había mató a uno de sus hermanos y buscaba para matarle. Y nos preguntamos, ¿acaso David no sabía esta situación? La Biblia no aclara si David lo sabía o no, o tal vez no le importó, o simplemente ignoraba esos hechos. Lo cierto es que cuando Joab regresó de su campaña militar, le informaron sobre la visita de Abner y el pacto que hizo con David.
Mire, versículos 22 y 23. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él lo ha despedido y se fue en paz. De inmediato, Joab fue a reclamarle esta situación a David. Miren lo que dice el versículo 24 y 25 de segunda de Samuel, versículo 3. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. La Biblia no registra la respuesta de David, si hubo alguna, pero lo que quedó claro es que el pacto con Abner ya estaba hecho y David no iba a dar paso atrás. Por lo tanto, Joab decidió tomar venganza con sus propias manos. Mire lo que dice el versículo 26 y 27 de 2 de Samuel capítulo 3. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David se entera de lo que hizo Joab, él hizo todo lo que estaba a su disposición para dejar claro ante todos que David no tuvo nada que ver con ese asunto. Miren lo que dice versículos del 28 al 34 de 2 Samuel capítulo 3. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos y ceñid de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba tras del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿ha de morir Abner como muere un villano? Tus manos no están atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. En verdad, David era inocente de lo que hizo Abner, de lo que hizo Joab, perdón. Todas estas acciones de David para lamentar la muerte de Abner tuvieron su efecto, ya que el pueblo se conmovió que el rey no tuvo parte en el asesinato. Miren lo que dice el versículo de 36 a 39 de 2 de Samuel capítulo 3. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había
procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. David dejó la justicia de sus sobrinos en manos de Dios. Ahora cambia la escena y nos habla de los hijos que le nacieron a David en Hebrón. En este capítulo la Biblia menciona los nombres de los hijos de David que nacieron en su estadía en Hebrón. Dice el versículo 2 al 5 de 2 Samuel capítulo 3: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Keliat, de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmi, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Aquí también nos enteramos que David tuvo muchas mujeres, además de Mical, Ahinoam y Abigail, quienes ya habían sido mencionadas. Los nombres de las otras mujeres son Maaca, hija del rey de Gesur, Agit, Abital y Egla. Al final, los 7 años en Hebrón, David ya contaba con 7 mujeres y 6 hijos. Y esta es una situación problemática, porque Dios les había advertido a los reyes que no tomaran para sí muchas mujeres ni muchos caballos, entre otras cosas, y veremos más adelante las consecuencias de estas malas decisiones. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? David en este aspecto sigue teniendo paciencia, porque nomás es el rey de Judá. Faltan 11 tribus, porque ya un hijo de Saúl, Isboset, ha reclamado el trono. Entonces, pero ya Abner busca por David hacer el pacto, y hacen un pacto para que David pueda reinar en las 12 tribus en todo Israel. Pero hay una venganza de por medio. Joab y su hermano, ¿se acuerdan que Abner mató al hermano de Joab? Entonces, eso tenía en su corazón que él tenía que vengarse, y logró vengarse, matar a Abner. Pero esta es la realidad del ser humano. Pero seguimos aprendiendo de David, hombre con valor, ¿sí? Hombre, él hizo duelo, lloró el pueblo, porque Abner era un buen general, un buen hombre, y lo necesitaba en su reino, pero lamentablemente la venganza de estos hermanos le llevó a que Abner fuera asesinado. Pero ¿cómo aprendremos de la palabra de Dios, no? Tantas maravillas, Señor. Y para aprender más, para que se abra nuestro entendimiento, para que se abra nuestro corazón, para llenarnos de sabiduría, tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que reconocer que Él murió, pero para salvarnos, no por un asesinato ni por nada, para salvarnos del pecado. Así estaba destinado, así lo dispuso Dios. Y hemos compuesto lo que llamamos la oración de fe para poder lograr que las personas con mayor facilidad vengan a los pies de Cristo. Repite la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Lo hizo? Ahora venga la palabra, medite en ella, pida dirección del Espíritu Santo para entenderla, para hacer una buena aplicación.
y para hacer una buena predicación mañana. Cántele alabanza, adore al Señor así como lo hacía David. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cada día nos enseñas, mi Dios. Cada día nos enseñas. Nos enseñas de la valentía, de la paciencia, de la prudencia de David. Y también nos enseña que la venganza no es buena. ¿Sí? Ander murió por venganza. Fue vengado, ¿sí? Entonces, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve, que toda esta palabra la podamos poner en práctica, Señor, y nuestro corazón sea tuyo. Nuestro corazón sea regenerado. En nuestro corazón salga todo odio, toda venganza, salga todo resentimiento, todas esas cosas, y haya amor. El amor que ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones y lo pongamos en práctica, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos regalas hoy en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando. Regalemos un minuto para escuchar, pero también para meditar en ella, para aplicar a nuestras vidas y también para reenviarla a otras que necesitan también saber estas verdades. Nosotros desde acá les decíamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.